Muy buenos días, mis queridos niños. El día de hoy continuaremos hablando de otro sistema que hace parte de este gran conjunto de sistemas que llevan a cabo el proceso de la nutrición. Y el sistema que trabajaremos el día de hoy es el sistema respiratorio. Vamos a observar lo que le ocurre a este bebé. Ok, seguramente has tenido hipo en alguna vez, ¿verdad? Alguna vez de tu vida has tenido hipo, al igual que el bebé. ¿Por qué cree que le ocurre esto? ¿O por qué crees que nos ocurre esto? Nos da hipo. Vamos a escribir la respuesta de esa preguntita en nuestro cuaderno y vamos a escribir también cómo te has curado, qué remedios has usado para que se te quite el hipo y cuáles te han servido. Y también, ¿qué crees que genera el hipo? ¿Por qué se da el hipo? Bueno, durante la clase vamos a descubrir las razones por las cuales nos da hipo y cuál es ese órgano encargado de que nos dé hipo. Vamos entonces a iniciar. Bueno, para llevar el proceso de nutrición, nuestro cuerpo necesita oxígeno, el cual utiliza para liberar la energía que está contenida en los nutrientes, que se llama glucosa. Recordemos que los nutrientes los obtuvimos por medio del sistema digestivo. En el proceso digestivo obtuvimos los nutrientes. El sistema circulatorio se encargó de transportar esos nutrientes, ¿verdad? Y finalmente, pues, llega a las células esos nutrientes, pero si no tenemos oxígeno no podemos obtener pues la glucosa que necesita nuestro cuerpo, la energía química que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Es por ello que necesita de este sistema, del sistema respiratorio. Entonces, hoy vamos a hablar de este sistema en especial, del sistema respiratorio. Y vamos a iniciar hablando de las vías respiratorias y los pulmones. Entonces, el sistema respiratorio de los humanos está formado por las vías respiratorias altas y está formado también por las vías respiratorias bajas. Vamos a hablar precisamente de cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son esas vías respiratorias altas? Son las fosas nasales, la faringe y la laringe. Entonces las observamos aquí en esta imagen, las fosas nasales, que son los orificios de la nariz por donde ingresa el aire. Acá el aire se filtra y se calienta. ¿De qué se filtra? Los vellitos que nosotros tenemos en nuestra nariz cumplen una función muy importante y una de ellas es filtrar el aire. Todo el polvo, las suciedades que tomamos del ambiente, nuestros vellitos se encargan de atraparlas. ¿Para qué? Para que esas partículas no ingresen a nuestro sistema respiratorio, se vayan a los pulmones o a la tráquea y genere una infección o otra enfermedad. Entonces también se encarga de calentar el aire. Nuestro cuerpo tiene una temperatura constante, la cual pues todo lo que ingrese a él debe mantener esta temperatura. Entonces esos vellitos, nuestras fosas nasales, se encargan también de calentarlo y de humedecer. Tenemos otra vía respiratoria alta que es la faringe. Esta es la faringe, que también pues hace parte del sistema respiratorio. Entonces una vez pasan por las fosas nasales, se dirigen a la faringe. Entonces acá tenemos la epiglotis. Recuerdan que yo les hablé de esta señorita. La epiglotis es la que se encarga de cerrar aquí
de cerrar la entrada de alimentos, porque es una parte que compartimos con el sistema digestivo. Entonces, esta epiglotis, cuando respiramos aire, se coloca vertical para permitir que pase el aire. Pero cuando nosotros comemos, tragamos, estamos comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa el bolo alimenticio, esta epiglotis baja y cierra la entrada aquí en la laringe, cierra la entrada a la tráquea. Bueno, entonces, vías respiratorias altas, fosas nasales y la faringe. Muy bien, una vez ha pasado por esas vías respiratorias altas, por nuestra nariz, por las fosas nasales y ha pasado a la faringe, pasa a las vías respiratorias bajas, que están formadas ¿por quién? Por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Entonces vamos a analizar la faringe, llegábamos hasta aquí el aire, ¿verdad? Luego pasa ¿a dónde? Pasa a la tráquea, que es esta, que es un tubo el cual está formado por cartílago, está hecho de cartílago, la tráquea. Luego pasa a los bronquios, que son esta ramita donde se divide la tráquea, son los bronquios. Y finalmente estas pequeñas ramificaciones que se denominan bronquiolos. Entonces estos tres, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, hacen parte de las vías respiratorias bajas. Bien, una vez ha llegado el aire hasta los bronquiolos, ¿llega a dónde? Finalmente llega a los pulmones. Entonces los pulmones son unos órganos esponjosos que están protegidos por los huesos, por la caja torácica, que no es más nada que nuestras costillas, como observamos acá. Y acá es donde ocurre algo muy importante. Entonces aquí en nuestros pulmones se encuentran los alveolos. Ojo con lo que voy a decir. Los alveolos son las estructuras encargadas, ojo, encargadas de realizar el intercambio gaseoso, como así se llama. Ahí es donde se intercambia, ingresa el oxígeno, los pulmones llevan el oxígeno hasta ahí, hasta los alveolos liberan el oxígeno en el torrente sanguíneo, en el sistema circulatorio, y toma el dióxido de carbono que traen de regreso el sistema circulatorio. ¿Listos? Eso es importante. Entonces, función principal de los alveolos. Bueno, la señora preguntó, ¿en qué parte del sistema circulatorio se lleva a cabo el intercambio de gases, el intercambio del dióxido de carbono y el oxígeno? En los alveolos pulmonares. Esa es la función principal de ellos. Entonces vamos a ver este cortico video del proceso que se lleva acá en esos alveolos. Aquí los observamos. Estas bolsitas son los alveolos. ¿Dónde se encuentran los alveolos? Al final de los bronquiolos. De esas ramificaciones que observamos anteriormente se encuentran estas bolsitas. Entonces ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Función principal pues de los alveolos, para tenerlo claro. Ok. Acá en nuestro sistema respiratorio tenemos un músculo muy fuerte que es el que permite que nosotros inhalemos y exhalemos. Inhalemos, recordemos, tomar aire, exhalar, soltar el aire. Cuando nosotros inhalamos, tomamos oxígeno. Cuando exhalamos, expulsamos dióxido de carbono. Bien, entonces el diafragma, como les decía, es un músculo que separa la caja torácica del abdomen. Y gracias pues a este músculo es que ocurren los movimientos respiratorios. Vamos a analizar aquí este corto video. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Por qué es importante? Los movimientos respiratorios son la inhalación y la exhalación. Durante la inhalación, el diafragma se mueve hacia abajo, los pulmones se expanden y entra el aire.
Durante la exhalación, el diafragma se mueve hacia arriba, los pulmones se desinflan y el aire sale. Observa la entrada y salida de aire que se representa en color azul. Muy bien, entonces ahí ahí vemos la importancia que tiene este órgano, este gran músculo. Es el encargado, es el que permite que nosotros tengamos inhalación, llevemos el proceso pues de la inhalación y la exhalación. Sin estos movimientos respiratorios pues no pudiésemos tomar oxígeno ni expulsar dióxido de carbono. Bien, ahora sí. ¿Qué sucede cuando nosotros consumimos alimentos ácidos o picantes, o estamos muy estresados, o comemos muy rápido, o comemos mucho, o tomamos muchas bebidas con gases? También cuando nosotros corremos, corremos demasiado, tomamos sustancias frías, bebidas muy frías, entonces sucede que genera en este músculo, en el diafragma, movimientos involuntarios sin control y muy rápidos. Y a este movimiento es que se le conoce con el nombre de hipo. O sea, ¿quién es el responsable del hipo que tiene el bebé? Este músculo, el diafragma. Entonces lo que le sucedía al bebé es que tenía hipo. ¿Por qué? Porque a veces los bebés comen muy rápido o comieron demasiado, entonces genera pues estos movimientos involuntarios en este músculo. Y pues muy rápido. Muy bien, listos. Entonces ahora, una vez que el oxígeno ya ingresó al cuerpo, como les estaba diciendo anteriormente, entró ¿por dónde? Por las fosas nasales, pasó a la laringe, a la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente llega a los alveolos. Entonces pasa a la sangre. ¿Para qué pasa a la sangre? Porque ese oxígeno que entró por nuestras fosas nasales debe llegar finalmente a las células, donde ocurre finalmente el proceso de la respiración. Recordemos que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, como los nutrientes que obtenemos de los alimentos, el oxígeno que obtenemos del proceso de respiración, finalmente llega a la célula. ¿Listo? Bueno, entonces, como decíamos, la respiración pues implica la entrada del oxígeno al cuerpo, el intercambio de gases y la respiración celular, que son procesos vitales para que nosotros podamos obtener la energía y cumplir todas nuestras funciones vitales. Ojo con esto, con intercambio de gases y respiración celular, que son dos cosas complementarias pero totalmente diferentes. Vamos a aclarar bien esto. Entonces, ¿qué es el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso, como yo les dije anteriormente, ¿dónde ocurre? En los alveolos pulmonares. Entonces, ¿qué sucede? Acá observamos un alveolo. Los alveolos están llenos de muchos capilares, recordemos. Los capilares que hacen parte del sistema circulatorio. Observamos los capilares. Entonces, cuando respiramos, el oxígeno pasa a través de la sangre, ¿a dónde? A los alveolos. Como observamos acá, el rojo es sangre oxigenada, o sea, sangre rica en oxígeno. Mira, observemos. Sangre rica en oxígeno. ¿Y qué sucede? Llega a los alveolos. Los alveolos, acá dentro de los alveolos, mira, observemos, este es el alveolo, se encuentra el oxígeno y el CO2. ¿Qué sucede? Los capilares toman el oxígeno y expulsan dentro del alveolo el dióxido de carbono, como observamos acá. Entonces, ahí se lleva a cabo pues el proceso del intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se lleva en los alveolos. Muy bien. Pero resulta que ese intercambio gaseoso
que ocurre en los alveolos no se queda ahí. El oxígeno que se toman de los alveolos no es únicamente para ahí, para que quede ahí, sino que sucede, ese oxígeno, ¿quiénes lo necesitan? Lo necesitan las mitocondrias, que son las encargadas de realizar el proceso de la respiración celular. Entonces, ahora sí, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso? En los alveolos. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la respiración celular? En las mitocondrias. Todo el oxígeno obtenido anteriormente en los alveolos y que los glóbulos rojos se recargaron. Observemos aquí el gráfico que está muy explicativo. Vamos a verlo en grande la imagen. Entonces aquí vemos los alveolos, ¿verdad? Nuestros alveolos, ¿qué sucede? Las células sanguíneas, una que es anucleada, que no tiene núcleo, que tiene formita de cucharita para poder sostener y llevar el oxígeno. ¿Quién es? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Llega en los alveolos, es como si se recargara, cogiera la carga de oxígeno y se va por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a todas las células del cuerpo. Acá en las células del cuerpo, específicamente en la mitocondria, se lleva a cabo el proceso de la respiración celular. Y entonces las células producen una sustancia de desecho en la respiración celular, que es el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Y las células expulsan el dióxido de carbono, el cual luego se regresa a los alveolos y es el que nosotros exhalamos. Eso con referencia a este proceso de la respiración celular. Entonces, importante tener eso claro, que una cosa es la del intercambio gaseoso, otra cosa es la respiración celular. Entonces, muy bien mis niños, esto es todo por hoy. Que tengan un lindo y feliz día.